Bien, con el buenas noches a todos. Entonces, vuelvo a repetirles que hoy día tenemos que ver lo que es el calendario del riego. Yo les había dicho ayer la importancia que significa planificar el riego y en función de eso, esto se automatiza porque ahora ya el riego en su mayoría está siendo así. Está siendo automatizado con nuevas tecnologías donde ya el ser humano Buenas interviene noches. mínimamente. Buenas noches. ¿Ya? No es ya el clásico riego que estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Especialmente en grandes parcelas. De esa forma hay más eficiencia y menor costo, ¿no? Pero antes de entrar a eso, quiero un poquito que veamos las unidades que normalmente manejamos en lo que se refiere a, ¿no? A lo que nosotros hemos hablado ayer bastante, la evapotranspiración. Y les dije que eso se expresa normalmente en láminas, en milímetros por unidad de tiempo, ¿no? Y esta es la unidad, básicamente, esta unidad expresa la cantidad de agua perdida de una superficie cultivada en unidades de altura de agua. La unidad de tiempo puede ser una hora, un día, 10 días, un mes, una semana, hasta un año completo. ¿Sí? ¿Ve? Dependerá en qué fórmulas y en qué metodologías estamos. ¿Qué tipo de riego también? ¿O qué queremos calcular? Pero aquí esta tablita nos permite avisorar las unidades principales, ¿no? Para la evapotranspiración como altura de agua, como lámina. Por ejemplo, 1 milímetro día, a ver, tal como están viendo, 1 milímetro día menos 1, o sea, milímetros sobre día, a ver, equivale a 10 en el volumen de área. Voy a aumentarlo un poquitito. Ya, ahí está. 10 metros cúbicos sobre hectárea día. Hectárea menos 1, día menos 1. Y equivale a 0,116 litros sobre segundo por hectárea. Litros sobre segundo hectárea. Y equivale a 2,45, ¿no? Esto, unidad de área, ¿no? La verdad que no sé, está MJ, ¿no? No lo vamos a utilizar nosotros esto, ¿no? Ya. Medio raro, MJ, la abreviación, ¿no? Metros cuadrados día. No sé. Ya. Y a su vez, esta, 1 metro cúbico sobre hectárea día, equivale a 0,10 milímetros sobre día. Obviamente, 1, ¿no? En la misma unidad. Y a 0,02 litros sobre segundo por hectárea. ¿Ya? Y, bueno, 1 litro sobre segundo hectárea equivale a 8,640 milímetros sobre día, o 86,40 metros al cubo, perdón, sobre hectárea día. ¿Ya? Y finalmente, esta unidad desconocida MJ no lo vamos a utilizar nosotros. Utilizamos láminas en milímetros, en metros, ¿no? ¿Ya? Y litros, hectáreas, días, ahí normalmente, ¿no? Que podemos convertirlos. Lo más común es milímetro día, ¿ya? ¿Ok? Hay tablitas así que uno tiene que ver, porque al final, si nos confundimos en unidades, vamos a echar a perder todo nuestro procedimiento. Bien, entonces fíjense ustedes que no vamos a perdernos en las unidades. Desde el principio les estoy recomendando que por favor tenga muy en cuenta. Bueno, vamos entonces al calendario del riego, que ayer se quedó ahí. A ver. Y la pregunta era, ¿cuándo se debe regar el cultivo? Ya ve.
Y la respuesta obvia es inmediata. Cuando el déficit, ¿no? El DAS, ¿no? El DAS es mayor o igual que el NAP. El déficit de agua en el suelo sea mayor o igual al nivel, ¿no? De agotamiento permisible. DAS mayor o igual a NAP. ¿Ven? Eso, acuérdense. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Mediante un calendario de riego planificado con datos históricos de una parcela de maíz, se solicita planificar las fechas de riego. Ahí están los datos. Datos. Maíz. Lugar, San Isidro, Comarapa, departamento de Santa Cruz. Fecha de siembra en invierno, 1 de mayo. Tipo de suelo, franco. Intervalo de humedad disponible, ahí está. ITH, 150 milímetros metros. Ese es en términos globales, ahí cuando se ha tomado la muestra. Nivel de agotamiento permisible, 65%, igual a 0,65. Profundidad media de la raíz del maíz, eso lo saca de tabla, 0,50. Esto puede variar un poco más, un poco menos, de acuerdo a las variedades. Se solicita planificar las fechas de riego para evitar que el cultivo de maíz se pueda secar. Ya ve. Y aparecen ya estas planillas agronómicas, ¿no? Típicas, donde aquí tenemos la fecha de este cono sembrado. Y miren, aquí está evapotranspiración de referencia, el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración, milímetros día, ya ve. El DAS, la profundidad de la raíz en metros, el NAP. Y aquí está la necesidad bruta con la cual vamos a regar. Con esa lámina vamos a regar. ¿Ve? Y esos datos son datos que hay que tomarlos ya en función del conocimiento que uno tenga, del crecimiento ya de la parcela en el tiempo, perdón, de los cultivos en la parcela en el tiempo. Y va aumentando las fechas, va aumentando las fechas, y el ETR va variando, ¿no? Va variando. Eso obviamente va a depender del clima. Y el CASE depende del tipo de cultivo. El CASE inicial está llegando hasta aquí, hasta el 9 de mayo, hasta el 10, y después va variando, va creciendo el coeficiente de cultivo. Vamos a ver cómo es su comportamiento lineal de ese, ¿no? Y el ET hay que calcular, el DAS hay que calcular. La profundidad de la raíz, cuando el cultivo crece, también va a ir creciendo. ¿A ver? En las etapas del cultivo. El NAP hay que calcular. La necesidad bruta va a estar en función de estos datos, que vamos a calcularlo para regar cada vez que en esas columnas el DAS sea mayor o igual que el NAP. ¿Ya? Cada vez vamos a calcular la necesidad bruta y con esa lámina vamos a regar. Esta es la presentación. Y vamos paso por paso. Primer paso, cálculo de la evapotranspiración diaria, ETP, usando los datos de la evapotranspiración de referencia y del coeficiente de cultivo. Ahí está. ET igual a ETR por KC. Y eso vamos a hacerlo cada ratito aquí, ¿no? Aquí. Este ETR 5,3 por 0,4 aquí. 5,8 por 0,4 aquí. Y así vamos a ir llenando la ET o ETP, como quieran llamarlo. Ahí está. Ahí está, miren. 5,8 por 0,4, 2,3. 5,8 por 0,4, 2,3. Y así. ¿Ya? Eso va a ser, entonces, para la ET. ¿Ah? Ahí está. Vamos a llenar toda esa columna. ¿No ve? ¿Listo? La columna. Segundo paso. Cálculo déficit de agua. ¿No? Es el DAS. ¿No? Cálculo déficit de agua en el suelo a partir de la evapotranspiración que se produce día a día. Digamos, TR era dato, ¿no ve? KC dato. Y ya hemos calculado ET para toda la planilla. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el DAS? ¿No ve? El DAS. Para el 4 de mayo, como ejemplo. Si ustedes están viendo, aquí,
Se han acumulado los 7 milímetros día del 3 de mayo, más los 2 milímetros día del 4 de mayo. Si voy acumulando, miren, redondeando. 2, 3, aquí 2, su número entero nomás. 2 más 2, 3, 4, 3. Ya se va al número mayor, 5. 5 más 2, 3, 7, 3. Otra vez se toma 7. 7 más 2, 3, 9, 3. Se redondea 9. O sea, el DAS no es más que la ET acumulada redondeada. Yo podría haber puesto aquí inicialmente ET igual al DAS 2. 2 más 2, 3, 4, 3. 5 más 2, 3, 7, 3. 7 más 2, 3, 9, 3. Pero se prefiere trabajar con números enteros, como está ahí. ¿Ya? Y aquí está diciéndonos para calcular para el 3 de mayo, a partir del 3 de mayo, ¿cómo calculo para el 4 de mayo? ¿No? Ay, se pierde, ¿no? Cada rato. No tengo por aquí. ¿Ya? Entonces, repito, así se hace el DAS, solamente el ET acumulado. La probabilidad de raíz es un dato que estaba aquí, ¿no? Que tengo que tenerlo. ¿Ya? Ahora vamos al tercer paso. Segundo paso, tercer paso. Bien, cálculo de la cantidad de agua que supone el nivel de agotamiento permisible del suelo para cada profundidad radicular. El NAP. Ahí está. Nivel de agotamiento permisible. Y aquí se nos pone un ejemplito acá. 10 de mayo, ETR 5.9, SE, CASEC 0.4. Los dos multiplico y el ET 7.4. El DAS ya hemos calculado. Profundidad de las raíces está ahí. ¿No ve? Ahora, el nivel de agotamiento permisible. Tenemos la profundidad de la raíz. El IHD de partida. Tenemos el NAP. A ver, 0.65 del HD. Eso era dato. Acuérdense aquí. Bueno, ya. Cuando yo les decía aquí, aquí. ¿Están viendo, no? Cuando yo partido con el ejemplo, yo tenía datos. NAP 65%, 0.65. Y el IDH global, 150 milímetros sobre milímetros. ¿Ya? Entonces ahora estoy en base a eso calculando. Aquí me había quedado. ¿Eh? Bien, ahí está. Estos dos profundidades. Esos tres valores, el IHD 0.150 y el NAP 0.65 van a ser constantes. La profundidad de la raíz va a ir variando día por día. Entonces, por ejemplo, para el 10 de mayo, mi NAP era 49. ¿Y cómo se ha calculado? 0.5, profundidad de las raíces. 0.150, el IHD o IDH inicial, 0.150. Y el NAP, 0.65 inicial. Entonces me sale 0.049 metros, pero yo tengo que ponerlo como lámina, 49 milímetros. Y eso va a ir como NAP, ahí, el día 10 de mayo. ¿No ves? Eso puedo hacerlo yo aquí, 49 milímetros. Entonces yo hago eso. En todos estos planes, de todo esto que me va a servir, solamente es la profundidad de las raíces, fecha por fecha. ¿Por qué? Porque este IHD es 0.150. ¿A ver? El NAP, ¿no? El NAP inicial, 0.65 del IHD. Y la profundidad de las raíces, 0.5 para esa fecha. Y va a ir variando para otras fechas. Entonces yo voy a multiplicar estas dos constantes
por la variación de las profundidades de raíces fecha por fecha. Y voy anotando su resultado en milímetros, donde corresponda NAP. ¿Lo ve? Y así voy a tener, miren, esta profundidad de las raíces, cada una se va a multiplicar por el IDH o IHD inicial y por el NAP inicial. Y eso me va a dar en milímetros. Me sale en metros, lo convierto en milímetros. Y voy llenando esta casilla. Y ahora ya puedo comparar qué pasa con el DAS y el NAP. El 10 es mayor al 2. Bien, no riego. Si el NAP es mayor al DAS, no riego. En ningún caso. Ta, 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 ta. Pero llega un momento donde, por ejemplo, 67 sigue siendo menor de 68, está bien. Cuando aquí resulta que el DAS 72 es mayor que el NAP. Hora de regar. Eso estamos diciendo aquí, ¿no ve? Aquí, el DAS mayor o igual al NAP, hay que regar. Ese día hay que regar. Y aquí nos salió eso. Hora de regar. ¿Por qué? Porque ese día, el 20 de mayo, el DAS 72 se vuelve mayor al NAP. ¿Qué quiere decir? A ver, veamos otra vez la probetita que habíamos visto en la clase inicial. Ahí está. El DAS baja, 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 baja y superó al NAP aquí. Y ahí, si no regamos, se nos muere la planta, he dicho, ¿no? Ya estamos en esta zona roja, aquí, entre el NAP y el punto de marchitez, el PM. Y este DAS, déficit de agua en el suelo, va a ir superándose o aumentando cada vez por las inclemencias de temperatura del tiempo, ¿no? Por la sequía. ¿No ve? Entonces va a superarlo a este nivel de agotamiento permisible que es el límite. Entonces sí o sí hay que regar. Sí o sí. O sea, es como decir, si no llegas ahí, ya estás, sonaste, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer fecha por fecha. Ahí está. Eso vamos a cumplir. ¿Ya? Entonces, estos datos, profundidad de la raíz, ETR, KC, hay que sacar los datos del cultivo. ¿No ve? Lo que está de amarillo es lo que hay que calcular. Y cada vez que nosotros día a día comparemos y veamos que el dato es mayor que el NAP, hay que regar. ¿Y cómo voy a regar? Esa es otra cosa. Fíjense aquí. Cuarto. Ahora, para cada día se comprueba si el déficit de agua en el suelo es mayor o menor que el nivel de agotamiento permisible. En el momento que supere, será el momento de regar. El 10 de mayo das 23 y el NAP 29, es decir, das menor que el NAP, por lo que no es necesario regar. El 20 de mayo, el primer día donde das es mayor al NAP. Das 72 milímetros y NAP 68. Acabamos de ver en la planilla. Por lo tanto, hay que regar. ¿Y con qué voy a regar? Con la formulita que tenemos. Miren, necesidad bruta, necesidad neta por eficiencia del riego por 100. Ya, ahora, ¿dónde está la necesidad neta para el 20? ¿Dónde está el 20? Es el NAP. Miren, se vuelve necesidad neta el NAP. Aquí, este 68. Por eso aquí pongo 68. Eficiencia del riego, 75%. Ese tiene que ser dato, según voy a sacar por expresión o por goteo. ¿No ven? Y por 100. Entonces tengo 91 milímetros para regar. Y eso pongo aquí, 91 milímetros de lámina de riego. Milímetros día. ¿Ven? Eso muchas veces se olvida. Porque podría ser semana, mes, qué sé yo, ¿no? Hora. Pero lo común, les dije ya hace rato, milímetros día. Nada más. Y sigo haciendo mis cálculos como he hecho, ¿no? Como he explicado. Sigue aumentando las fechas, y sigo comparando DAS con NAP. Otra vez, aquí, el 19 de junio, el DAS superó al NAP. 105 mayor que 98. Ahí. Y otra vez voy a hacer este 98 sobre 75 es el rendimiento por 100, es la necesidad bruta.
La necesidad neta viene a ser esto. Por 100, y me sale 131. A ver, ya ve. Y así voy haciendo todo. Otra vez sigue mi planilla creciendo. Miren, ya estoy aquí. Ahora sí resulta que el 4 de julio, otra vez haciendo todos mis cálculos, otra vez el NAP, el DAS superior, igualó o superó al DAS. Basta que le iguale, hay que llegar. Y otra vez 117 del NAP, ¿no ve? Que es así, sobre el 75%, me va a dar 156 milímetros día de lámina para el riego. Y ahí yo voy a calcular cuántos días, diré cuánto de tiempo voy a sacar ese día, el intervalo de tiempo, o sea, el tiempo de riego. En cambio, esto de allá, de aquí, entre riego y riego se llama frecuencia. Por ejemplo, si riego el 5 de junio, después voy a llegar el 19 de junio, ¿cuántos días hay? Hay 14 días, 2 semanas. Esa es la frecuencia. Y así voy viendo, ¿no? ¿Ya? Pero esto es ideal siempre y cuando disponga de datos reales, ¿no? ¿Se dan cuenta? De datos reales. Y si no, es mero sueño, ¿no? Mera planificación que quedan los papeles. Entonces yo tengo que tener datos reales y para eso yo les decía en la clase de ayer que ahí sí yo tengo que tener ya una pequeña estación climatológica, ¿no? Portátil para mi parcela. A ver qué tal si yo tenga 100 hectáreas de soya o 100 hectáreas de maíz o 100 hectáreas de, no sé, de otro cultivo valioso. No me voy a permitir pues, que por altas residuos se vaya al tacho tanta inversión. ¿A ver? En cambio, una hectárea, media hectárea, el campesino agarra, mira, él sabe cuándo va a llegar, cuándo no. No necesita nada de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nada más, fíjense. Otra vez necesito aquí. Perdón. Otra vez. A ver, miren, necesidad bruta. Necesidad neta sobre EA, eficiencia de aplicación, por 100. El necesidad neta, ese es el NAP, ¿no ve? De ese día. Dividido entre 75 por 100, 91 milímetros es la lámina milímetros día, con la cual se debe regar, ¿no ve? Aquí el cuarto paso estaba aquí. Aquí está explicando eso, miren. Da 72 milímetros, NAP 68 milímetros. Hay que regar con este NAP sobre 75 por 100, que es igual a la medida neta. A ver, en cambio, cuando el DAS era 23 milímetros menor que el NAP, no hay que regar. Quiere decir que el suelo tiene todavía humedad suficiente. ¿Ya ve? Eso es, jóvenes. Esa es una planificación, ejemplo que uno tiene que hacer para programar. Todas estas cosas ahora, ¿no ve? Se lo hace en forma automática. En forma automática, partiendo de esto que hemos hecho, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Por ejemplo, ya sabemos que en distintas zonas de nuestro país, ¿cuál es el periodo de estiaje, el periodo seco? Y es el invierno, con parte del otoño. ¿A ver? Siempre desde mayo hasta noviembre sufrimos de escasez de agua. Siempre, ¿no? En muchos lugares, noviembre es el más crítico, en otros agosto. ¿A ver? En otros julio. ¿A ver? Dependerá mucho cómo es la situación climatológica. Ya, preguntas. A ver. Entonces, ¿cuándo hay que regar? A ver, ya se me olvidó. ¿Quién me dice cuándo hay que regar? Acabamos de decirlo, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuándo hay que regar?
¿Dónde están mis queridos 18 alumnos? Porque conmigo estamos 19 en la sala. A ver, otra vez. Cada vez que el DAS, el déficit de agotamiento, a ver, del suelo sea mayor o igual que al nivel de agotamiento permisible. Cada vez, fecha por fecha, tenemos que chequear. En el momento que esto se cumpla, hay que regar. De lo contrario, no se riega. Por eso está aquí. Aquí, miren. Aquí se está regando. ¿A ver? Porque resulta que el DAS superó al NAP o lo igualó. Ahí hay que regar. ¿Con qué? ¿Con qué lámina? Con la necesidad bruta. Es una lámina de riego también. Bien, ahora veamos cuáles son las posibilidades del riego cuando uno tiene que regar en función del caudal de agua disponible. Ejemplo nomás. Yo tengo un riachuelo, ¿no? Que es un caudal de estiaje, el mínimo en época de sequía, del cual voy a regar, porque no voy a regar en época de lluvia cuando el caudal es máximo. ¿Ve? La lluvia ya está haciendo lo que yo debía regar. Si yo tuviese 2 litros por segundo de caudal y mi parcela necesita 5 litros por segundo, ah, esa es una situación. Que el caudal de la fuente sea menor que el caudal del río. ¿Qué hacemos? Es como el chavo, ¿no? Y ahora, ¿quién nos podrá salvar? ¿No? O al revés, el caudal de la fuente, por ejemplo, tenga 6 litros por segundo de estiaje. Y yo necesite para llegar 3 litros. Me sobra agua. Qué belleza, ¿no ve? Eso analizamos aquí, en este archivito que ustedes lo tienen, aplicaciones prácticas de las necesidades básicas para el riego. Teniendo, y esto específicamente para el riego por goteo, que es el más eficiente, eso digo aquí. Teniendo en cuenta que el riego por goteo es el más eficiente, por lo que es el que menos agua ocupa, hay 2 situaciones para analizar para el riego inicialmente, como predimensionamiento en particular. O sea, con lo que les he dicho, ¿qué cantidad de terreno puedo regar en área con el caudal disponible? Si es menor que el caudal de riego o es mayor el caudal de riego. Primera cosa, partir conociendo el caudal de la fuente de agua para calcular qué cantidad de área cultivable se puede regar y diseñar si el Q de riego es suficiente. Aquí se parte desconociendo la cantidad de agua para regar que hay que calcular. Ya, esto se da cuando hay limitaciones de caudal en la fuente. Caudal de la fuente de agua disponible es el QF. ¿Lo ven? Ya. O sea, esto estamos diciendo si el caudal desconociendo la cantidad de agua para regar que hay que calcular. Segundo, si la fuente de agua es suficiente de antemano, el caudal de la fuente es mayor que el caudal de riego, lo que yo os decía, proceder con el diseño desde las parcelas calculando el caudal de riego necesario y conociendo el área a regar. ¿Ya? Las 2 situaciones, esta y esta. Y aquí lo hacemos efectivo. Primer caso, este. Caudal de la fuente limitado y el área de riego desconocido. Ya, yo tengo 2 litros por segundo. Ahora, yo sé que voy a necesitar X litros por planta. ¿Y qué plantas? ¿De qué cultivo? Entonces, ¿cuántas hectáreas puedo regar con ese caudal disponible? O sea, hay limitaciones del caudal de la fuente. Este caudal se limita a lo disponible en la fuente. Esto lo ilustramos con un ejemplo práctico a continuación. No es nomás decir, tengo 2 litros y voy a regar 100 hectáreas. No, pues, es un loco, ¿no? Por ahí no llega ni 2 hectáreas. ¿No ve? La tabla 18.1, esta, que es un sacado de un manual, facilita valores estimados de la evapotranspiración de referencia ET0 o ETR
acorde a la prescripción anual de 8 milímetros y temperatura media en grados centígrados del clima en una zona dada. Es un ejemplo. Estos valores de ETR o ETR vienen dados en litros día o litros metros cuadrados día. Se estima en caso de no conocer datos más precisos en el lugar del proyecto. Ahí está. Ya ves, una tablita que nos va a ayudar mucho, parecida a las que hemos visto. Ya, perdón, ya se nos va a ir para el primer video.